Regresamos con más de los Saprissa y realmente lo que viene a continuación les recomiendo que le pongan mucha atención porque conversamos con un miembro de nuestro cuerpo técnico, pero no cualquier miembro. Seleccionado nacional. Jugó en Italia, en clubes increíbles, se enfrentó a grandes rivales y hoy nos viene a contar un poco de su historia a través del fútbol italiano. Hoy en Dentro de la Cancha, el señor Tuma Martínez. La historia del Deportivo Saprissa también ha venido cobijada por grandes éxitos de jugadores que se hicieron aquí y dieron un paso muy importante a nivel internacional. Hoy, nuestro invitado Dentro de la Cancha es miembro de nuestro cuerpo técnico, pero también es una de esas estrellas moradas que brilló fuera de nuestras fronteras. Hoy con nosotros en Dentro de la Cancha, Gilberto El Tuma Martínez. Profe, bienvenido a este podcast. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, no está de más decir que lo que dijimos en la intro es realmente algo que yo estoy seguro que enorgullece tanto a Costa Rica como a los morados, porque verlo pasar a vestir camisetas importantísimas a nivel internacional, creo que a muchas personas lo motivó para meterle ganas a esto del fútbol y pues bueno, queremos conocer un poquito más de esa historia. Bueno, no, muchas gracias más bien por la invitación y esperamos compartir de la mejor manera. Cuando Gilberto El Tuma Martínez comenzaba su carrera futbolística, ¿se imaginó alguna vez estar en el fútbol internacional a ese nivel, a esa alcurnia que llaman, o simplemente era un deseo que estaba ahí latente, pero quizá no era tan fuerte dentro de sus ganas de triunfar en el fútbol? Bueno, uno de niño sueña. Soñé viendo el Mundial de Italia 90, soñé viendo el fútbol italiano cuando, si bien me acuerdo, Bruno Kilpatrick, creo, era un italiano que estaba en Canal 7 y pasaban los partidos de la Serie A. Y lógicamente uno veía eso, pero ni a distancia de kilómetros se imaginaba uno que Dios tenía algo diferente en el futuro. Pero bueno, siempre hubo un sueño de jugar al fútbol porque lógicamente era algo que me apasionaba desde niño. ¿Quién te lleva al fútbol? ¿Quién es esa persona que usted dice, me hizo clic y me impulsó a dar un paso en este deporte? Honestamente nadie. Creo que Lo Dios traías de carajillo. ya se trae, es un don que Dios le da a cada uno. Creo que me dio esa bendición de poder ser futbolista, pero es algo que usted trae desde niño. El hecho de no tener una bola y hacer bolas de papel, o hacer una bolsa, o meter en una bolsa hojas para tratar de hacer un balón. Yo creo que eso es ya pasión desde muy niño. Cuando llega al Deportivo Saprissa, ¿cuál es ese sentimiento? Porque bueno, como todo niño soñador en el medio futbolístico, se va trazando metas. Me imagino Claro. que una era estar en primera división. Bueno, yo cuando llego de la zona sur, ok, llego al Saprissa, casi todo el mundo sabe un poco la historia, pero recontar un poquito para aquellos que tal vez no la han escuchado. Yo llego acá y llego al alto rendimiento, en ese tiempo se llama alto rendimiento, que tenía don Jorge Flores. Cuando llego a probar, me dicen, no hay campo. Entonces me dicen, pero hay otro juvenil, que era como el juvenil normal o el B, como se le podía decir, que lo tenía don Luis Torres. Ajá. Entonces voy, hablo con don Luis y me dice, vea, ahorita no hay espacio, si usted quiere quedarse y puede quedarse, puede entrenar o correr fuera de la cancha. Mientras tanto, estuve ahí en Jardines, en Tibás, corriendo casi 6 meses alrededor de la cancha esperando ese chance. Un día faltó un centrocampista para jugar contra la primera y me dijo, Luis, Tuma, está el chance, si quiere ir, venga, acompáñenos y ahí lo pongo a jugar un rato. Ese día y me jalé un partidazo. Y de ahí, El campo. de ahí arrancó todo, gracias a Dios. Cuando llega esa llamada, en ese momento era llamada o fax de Italia, ¿qué llegó? No, eso fue, es que digamos, yo había terminado contrato acá con Saprissa y lógicamente estaba a las puertas de un mundial, me salió la posibilidad y conversamos y se dio todo para poder irme. Pero cuando llega esa comunicación, entonces, digámoslo, ¿qué fue lo primero que le pasó por la mente? Bueno, a mí me habló el representante que en ese momento se puede decir que tenía, pues no tenía representante, pero el representante fue el que llegó con la oferta y dijo, está un equipo italiano interesado y queríamos ver qué le parece. Les soy honesto, yo no me quería ir. Ajá. No, porque yo me quería quedar acá. Pero al final me cambiaron las pretensiones económicas y lógicamente uno piensa en el futuro también. Y en ese momento, lamentablemente, la institución no pasaba por un buen momento, fue un tiempo muy difícil. Pero bueno, gracias al Señor ya todo se compuso después de eso. Lo importante es que en ese momento me salió la oportunidad y dije sí, firmé y me fui. Y cuando llega al fútbol italiano, porque
comenzábamos ahorita al inicio, y vos eras seguidor del fútbol italiano, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo crecí viendo al Real Madrid, al Barcelona, al Milan y todo esto, pero vos realmente eras seguidor del fútbol italiano. Cuando tenías el chance de dar ese paso, se siente como un poquito más tuanis, ¿no? O sea, es una sensación muy linda porque usted vuelve en el tiempo y recuerda cuando veía de niño el fútbol italiano y ahora estar ahí, por ejemplo, la primera vez que me tocó estar en el San Siro, el Giuseppe Meazza, usted dice, wow, estoy acá, parece mentira, pero estoy. Entonces, es algo que usted disfruta día a día porque es un sueño hecho realidad. ¿Cómo fue ese primer contacto con Italia? Cuando llegas, ¿llegas solo, llegas con familia, llegas con alguien? No, 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 yo me fui solo el primer periodo, después mi esposa se fue, ya, pero el primer periodo sí estuve solo, bueno, el primer tiempo que estuve en Italia, ¿ok? ¿Qué fue la sensación más linda que tuve cuando yo llego a Brescia? Me voy para pretemporada y dicen, Robbie no está, ¿ok? ¿Y dónde está Roberto Valle? Y uno con esa ansia, porque el año anterior a ello jugamos la final de Copa de Oro con la selección y yo estaba bajo el marco donde Bayo botó el penal. Ajá. Y yo me ponía a pensar porque yo estaba en Buenos Aires de Punta Arenas de niño viendo ese mundial, vimos cuando lo falló y yo hoy estaba ahí. Ok, el año después me encuentro en el camerino y dice, ¿dónde está Roberto? Y no sé qué era la expectativa, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y el día que llegó yo lo veía de lado así como, wow, aquí está. Y es una experiencia muy linda porque es gente que usted vio jugar y después le tocó. Esa misma sensación la tuve cuando llegué a la selección. Me topé a un Hernán Medford, a un Luis Gabelo Conejo, gente que vi jugar ese mundial y después estuve a la par de ellos. Son experiencias muy lindas que usted las lleva con ¿Y cómo mucho fue cariño. cuando ya, digámoslo así, cruzaste la línea de ver a ese ídolo tuyo y ya tenerlo, qué sé yo, saludarlo, conversar con él? Bueno, es muy bonito porque es una persona muy sencilla, aparte que hablaba bastante español. Entonces lo primero me dijo, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? Si necesitas algo, decime, ahí estamos todos para ayudarle. Sabemos de que cuando uno viene de afuera es complicado, pero bueno, lo importante fue que me abrieron las puertas de una muy buena manera. ¿Qué fue lo que más se te dificultó cuando llegaste a Italia? Además del idioma, porque sabemos que habla muy bien italiano, ¿verdad? Bueno, es lo que no lo gano lo enreda. No, no, ahí le hacemos. ¿Qué fue lo que más se te dificultó llegando allá? Honestamente, Ubicarte, la no, comida. la comida. ¿Sí? La comida porque acá en Costa Rica yo no comía pasta. Ahora soy un amante de la pasta Y y es no, que allá es como el arroz y los frijoles, ¿verdad? exactamente, la combinan con lo que sea y con el tiempo usted se acostumbra. Pero los primeros 6 meses me costó bastante, tengo que ser honesto. Y las amistades, los amigos allá, la gente con la que te relacionabas, ¿quién fue la primera persona con la que hiciste clic en ese camerino o ese club? Un paraguayo y un uruguayo, que ya tenían bastante tiempo de estar ahí. Buenas personas ahí, con ellos me relacioné, sobre todo porque hablaban español. Entonces cualquier duda se preguntaba cómo se dice, cómo, de qué manera, y ahí va uno poco a poco, pero gracias al Señor, con ellos fue con los que hice, por el idioma más que nada. Cuando llega uno a un club de la categoría como el Brescia allá en Italia, pues es muy diferente a lo que había aquí para la hora de entrenar. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa manera en la que se trabajaba por allá? Ok, la cosa que más me impactó y me impactó durante todo el arco de la carrera, que es que cuando usted va allá, usted entrena para tener un nivel top. No existe el día que usted dice, bueno, voy a entrenar un poquito menos, voy a hacer un metrito menos. No, no le alcanza, porque el fin de semana le pasa la factura. Una de las cosas que más tenés que hacer es terminar el entrenamiento y descansar. No hay tiempo para fiesta, no hay tiempo para mucha cena tarde, no hay tiempo para salir con los amigos, no. Es entrenar, descansar y recuperarse lo mejor posible para el siguiente día competir en un entrenamiento con quien se juega el puesto, el tubo a tubo. Entonces eso hace que el nivel siempre sea alto de entrenamiento. Entonces cuando llegas al partido hay una paridad muy, muy cercana entre entrenamiento y partido. ¿Por qué? Por la intensidad que se da. Creo que esa fue una de las grandes cosas que más me impactó y la otra en lo que es la parte táctica, que son muy cuadrados con la parte táctica, pero eso lógicamente es parte de lo que es la identidad del fútbol italiano. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, el fútbol de Inglaterra es un fútbol más de choque, más de contacto. El italiano es Son dos muy, cosas, muy de pizarra, ¿verdad? son dos fútbol muy distintos. Ha mejorado mucho más a los tiempos, tal vez de Pablo, que en ese tiempo era más choque. Ahora usted ve un equipo inglés que juega bien, ¿por qué? Porque tiene la bola abajo, la tiran poco. Antes era más bola directa, más choque.
y creo que en eso sí ha habido una distancia, o no una distancia, o ha sido marcado diferente en ese sentido. El fútbol italiano es un poco más táctico, más bien buenas defensas o defensas bien paradas, el poder contragolpear cuando se puede. Entonces, por ese lado, creo que es un poquito diferente. Conversabas antes de que tuviste el chance de conocer a Roberto Baggio, pero ¿a quién más? Jugadores que te topaste, porque también en la época que llegaste al fútbol italiano habían muchísimos cracks en esa liga, ¿cierto? Bueno, yo creo que en ese tiempo, porque todo va como por época, yo creo que en ese tiempo fue como la de Saki en los 80, fue en el del 2002 al 2009, donde creo que fue la mejor liga en Europa, por todas las figuras, porque si ibas a la Juventus te encontrabas a Ibrahimovic, a Trezeguet, a Del Piero, a Nedved; si ibas al Inter te encontrabas a Cannavaro, a Eto'o, o Agua Martins; si ibas al Milan te encontrabas a Ambrosini, te encontrabas a Shevchenko, te encontrabas a Pirlo. O sea, madre Muy mía. pesados. Y si ibas a la Roma te encontrabas a Totti, Mancini, Perrotta, ¿me entiendes? Era muy, muy competitivo. De hecho, los Scudettos eran muy cerrados cuando llegaban a ser campeones. ¿Por qué? Porque la diferencia era muy pocos puntos por la cantidad de jugadores que había. La Fiorentina tenía a Batistuta. Por ponerte un ejemplo de tantas figuras que han habido. Y hablando de ese fútbol italiano de esa época, ¿te pasó algún chascarrillo con alguno de ellos? Así que vos digas como, pucha, qué sé yo, me tocaron la puerta, eso en toque, y resulta que era algún jugador de estos o alguna No, vara graciosa que te pasó con ellos. no, 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 ahí no había nada gracioso, se lo puedo garantizar. Muy serios. Más bien en la cancha era, si puede, te daba y de usted también. De hecho, ¿A quién le diste así que usted diga, mae? te hice una entrada. Sí, Lo sí, que que eso usted diga, era. mae, le di con justo. No, 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 yo no era de pegar porque en carrera, no, yo siempre fui un tipo que le gustaba anotar las cosas. En carrera son 11 amarillas nada más y una expulsión. Y la única expulsión fue porque le dije a un árbitro algo en italiano que no era lo que quería decir y le dije fue una vulgaridad. Entonces todo el mundo le gritaba, no lo expulse, que no sabe hablar. Recién llegado. Pero es parte del fútbol, pero Solo una vez te expulsaron allá, por no, eso, en o varias carrera, veces. no, no, ya en carrera solo una expulsión. Esa. Sí, sí, nada más por ahí. O Pasa. sea, no sé si se puede poner este clip, pero vamos, para que quede en exclusiva para el podcast. Los que quieran escucharlo, vayan al podcast completo. ¿Qué fue lo que le dijiste? No, yo no digo vulgaridad, soy cristiano y no puedo repetir esas palabras. Fue un error en ese momento. Sí, claro, un error enorme, pero bueno, es parte del fútbol. ¿Y algún jugador de esos top que te haya dicho como, pucha, me pegaste duro? No, con todos, con el que más me agarraba siempre era con Pavel Nedved. Sí. Sí, es que era bastante, bastante malcriado, entonces había que entrarle con todo. ¿Y alguno de ellos, digamos, mantener relación con ellos, comunicación? ¿Hiciste amigos allá después de tu paso por Italia? Sí, sí, gracias a Dios hay una buena relación ahí con los que estuve tanto en la Roma como en el Brescia, que fue con el tiempo con el que estuve y con los que más se puede decir hice buen, como dice Clip, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, con ellos sí tengo bastante comunicación, también con algunos técnicos, que eso es muy importante siempre ahí para preguntar cosillas. Ok, no me tienes que enseñar lo que te voy a preguntar, pero sí me puedes responder con palabras. Claro. ¿A quién tenés en tu teléfono ahora que vos decís, le puedo mandar un mensaje de esa época? ¿Tengo que decirle? Sí, diga por lo menos unos dos o tres. No puedo. No, pero nada más el nombre, nada más el nombre. Y usted me dice, por ejemplo, tengo el número, qué sé yo, de Pavel Nedved y me comunico con él de vez en cuando y somos Bueno, compas. si le digo que el de Guardiola, ahí por ahí anda. Dejémoslo ahí nada más para no seguir, porque Chiquitos. después dice que soy un agrandado, ¿verdad? Entonces no te vea, vea. No, usted sabe que hay gente con la que uno jugó, porque Guardiola jugó conmigo. No, Yo no con él. Bueno, no, mentira. no, pero hay una No. cosa, aquí no somos agrandados, nosotros Claro. no tenemos la culpa de ser morados y de que No, se entendemos en la... creo que es algo normal, Sí, una sí. buena relación de amistad con Guardiola, con Totti, con Roberto Baggio, con Luca Toni, por ejemplo, el mismo Matías Almeida, por ponerte ejemplos de tantos de los que hay ahí. Exacto. Pero, o sea, es una relación de que llamadas ahí ¿qué le puedo decir? Cada 2 meses, cada 3 meses. A veces algunos pasan hasta 8 meses, pero eso es así, ¿me O sea, entiendes? pero está una relación. Hay una buena relación Es que siempre. te lo pregunto porque hay gente que pasa por cualquier plano laboral, digamos, si conoce a una persona y resulta que se acabó ese plano laboral y nunca más volvieron a Sí, hacer sí, nada, sí. pero vos sí tenés una comunicación cordial con... Claro, siempre hay una comunicación, sobre todo porque muchos están en el fútbol todavía, entonces, lógicamente uno llama, pregunta, le sirve alguna cosa. Entonces, todo eso siempre va a ser un enriquecerse en lo que es la información de lo que es el fútbol, pues, como tal. ¿Cómo fue ese paso por la Roma? Cuando llega el contrato, porque, bueno, me mentirás si estoy en lo incorrecto porque lo escuché hoy en una entrevista deportiva,
de que no solamente la Roma quería la ficha del Tuma Martínez en aquel instante, pero llegas a un equipo de un nombre enorme. Bueno, yo llego a la Roma, pero yo lamentablemente llego lesionado. Yo Correcto. no sabía la magnitud de lo que era la lesión que tenía. Yo tuve un problema de cartílago, en el cual a mí me operaron y me dijeron, usted no juega más fútbol, pero Dios es grande y tiene misericordia y me abrió las puertas y me dio una nueva oportunidad y pude jugar después de 3 años de estar inactivo, 10 años más. Gracias a Dios. Ahí tuvo misericordia y me dijo, ok, puedes jugar. Pero cuando yo llego a la Roma, yo llego lesionado y me la tiré todo el año entero en gimnasio, recuperando, en resonancias, inyecciones, pero al final, lamentablemente, tuve que regresar nuevamente al Brescia porque era un préstamo con derecho de rescate. Ok. ¿Y cómo fue ese paso? ¿Conociste gente importante también? Me imagino que fue muy enriquecedor. Fue muy enriquecedor por cómo trabajan, cómo es el ambiente, lo que significa Roma fútbol o Roma el equipo como tal para la ciudad. Por ejemplo, cuando hay un clásico entre Roma y Lazio, eso se habla un mes antes, todo se paraliza porque la realidad es, o sea, es inmensa. Y el calor que se siente es algo muy bonito, pero yo sí tengo que aclarar algo que esto lo he dicho y lo seguiré diciendo. Lo que siento en la cueva, lo sentí antes, lo siento hoy, lo seguiré sintiendo. El calor que se siente acá cuando todo está ese público metido. Yo solo un estadio en Italia lo viví, fue en el de Génova. Ajá. Sí, el de Génova, Impresionante. o sea, sí, porque es pequeño, es cerrado, este no es pequeño, pero cuando la gente aquí canta, cuando está en esa, como dicen los italianos, cuando tifan, es algo que, bueno, uno está que todavía, a veces cuando estoy con Pablo en la cancha, le digo, qué lindo, dan ganas de ponerse los tacos y mover ver de reojo, somos dos. ¿Ves? Eso es lo que, para ir aterrizando ya, porque esta conversación, pues, podría durar muchísimo más tiempo. Cuando ya regresas al Saprissa, pero en el punto de parte del cuerpo técnico, ¿cómo te sentís? Me siento muy bien, muy feliz. Feliz en todo el sentido de la palabra, darle primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente acá en un rol diferente a como cuando me fui de jugador, pero tengo la posibilidad de estar en la cancha, de compartir con los jugadores, ver esa afición, que a mí una de las cosas que más me alegra o me llena el corazón de alegría es, gracias a Dios primero, la oportunidad después de ver esa afición, esa ultra cuando está ahí, que canta, que está en el camerino y que se le mueve la grada de tanta gente, o sea, eso es una experiencia muy bonita. ¿Cómo encontrás el fútbol de Costa Rica a tu regreso como ya director técnico? Bueno, ha cambiado en muchos aspectos. No va a haber tiempo porque va a tener que darle otra ahí para contarle un poquito, pero creo que ha mejorado mucho. Ha mejorado las canchas, ha mejorado, creo que las maneras de entrenar, y eso ha sido bueno para que nuestro fútbol siga creciendo. Ya la última para ir finalizando, profe. De todo eso que aprendió en Italia, ¿qué aplica hoy, sin darme mucho, porque no se puede dar todos los secretos, Entonces, qué aplica hoy en su metodología de técnica? ser lo más profesional posible. Creo que es, bueno, primero Dios, después ser profesional es la base de que usted descanse, coma bien, se entrene bien, sea intenso en los entrenamientos, que esté siempre rigurosamente viendo cada detalle. ¿Para qué? Para cuando le toque el partido, cuando le toque, aunque si está fuera y no está jugando, todo ese tipo de cosas son pequeñas cositas que se tienen que implementar, y creo que en el caso mío uno trata de dar el granito de arena para que todo salga bien. Profe, a esa cámara que tiene de frente, un mensaje para la afición morada y cerramos. Bueno, decirle a la afición morada que yo sigo enamorado, y se lo voy a decir en italiano, de ese tifo tan lindo que vienen a poner cada partido, independientemente del rival que sea, están ahí siempre, y eso es de admirar. Cuando van a Pérez, cuando van a Punta Arenas, cuando iban a Guanacaste, o incluso a Limón en su momento, Santos en su momento, o sea, gente que está con vos, y yo quiero más bien decirles muchas gracias por acompañarnos, porque sé que muchos hacen sacrificios económicos para hacer esos viajes, y creo que eso hay que reconocerlo y decirles que muchas gracias por acompañarnos siempre. Profe, gracias a usted por acompañarnos y por adelantito, y queda pendiente la parte 2. Ya tenemos que ir con Pato. Es una cita ya. Gracias. Por allá.